Las teorías neoclásicas asumen que podemos entender la economía mediante el estudio de un actor económico típico, cuyas expectativas y decisiones son racionales, como decía yo, y que los resultados de dichas decisiones son homogéneos, que si se hacen ciertas cosas, uno da ciertos resultados. Esta es una visión lineal. Las políticas públicas que genera dicha visión suponen que entonces una acción produce una reacción definida, determinada, predecible. Es una visión que no se beneficia de las contribuciones de otras ciencias sociales, como la sociología, la psicología, la biología o la historia. Hay entonces que cambiar el enfoque, hay que mejorar el enfoque, hay que mejorar los modelos. Estos modelos no se nutren, no deben nutrirse solo del PIB, del ingreso per cápita, de los números de comercio, de productividad, de los grandes promedios. Es necesario que incorporemos las consecuencias distributivas de las decisiones sobre políticas, sobre todo las políticas públicas que se adoptan. Y hay que tener cuidado de que al hacerlo tomemos en cuenta que el crecimiento no ha traído beneficios a una proporción muy grande, muy amplia de la población, los que están causando estos votos que resultan sorpresa, que resultan shock, que dividen a las sociedades en todos nuestros países. Es, por lo tanto, hora de jóvenes economistas de modernizar a la economía, pero también de modernizarnos a nosotros, los economistas. Tenemos que desarrollar un nuevo entendimiento de la economía como un sistema, sobre todo, humano y, por ende, complejo, vivo, a veces ilógico, un sistema frágil por naturaleza, incierto, cambiante, que está fuertemente conectado al mundo real y a vidas reales de hombres, mujeres y niños, en donde las emociones determinan muchas veces las decisiones. Un sistema que requiere de un gobierno responsable, de un gobierno predecible, pero también fuerte, ágil, independiente, eficaz, para que se lleven a cabo las grandes inversiones en infraestructura, para que se implementen las reformas estructurales, para que se combata, se haga frente a los poderes fácticos y para recuperar la confianza de la gente. En la OCDE hemos reconocido esta necesidad de cambio y hemos decidido revisar y actualizar nuestro pensamiento económico, nuestro análisis, nuestras recomendaciones. Lanzamos ya desde el 2012 la iniciativa Nuevos Enfoques ante los Desafíos Económicos. En inglés se llama NAEC, New Approaches to Economic Challenges. Tiene por objeto identificar y analizar cuáles fueron las fallas en nuestros sistemas analíticos que no nos permitieron ver venir el tren que nos arrolló, que no nos permitieron pronosticar y prevenir la crisis financiera y económica, pero también para ayudar a los gobiernos a diseñar e implementar mejores prácticas económicas, mejor regulación financiera, mejores instrumentos para promover un crecimiento incluyente, reducir las desigualdades y, sobre todo, evitar que nos vuelva a pasar. También hemos desarrollado una iniciativa para el crecimiento incluyente, un marco de políticas para el crecimiento incluyente. Estamos transformando nuestros modelos y nuestros análisis para poner el bienestar de las personas en el centro de nuestros objetivos y trabajos. Esto parece obvio, sin embargo, no lo ha sido, porque el énfasis era sobre todo en el crecimiento. Y tampoco aquí les quiero decir que la solución es un enfoque exclusivamente redistributivo.
es el nexo, el vínculo entre la productividad y el crecimiento de un lado y la inclusión del otro lado, el que va a hacer que mejoremos los resultados. Cosas como más competencia. ¿Por qué? Porque la mayor competencia aumenta la inversión, aumenta el desarrollo tecnológico, la gestión de los administradores, trae capitales, etcétera. Todo con el afán de ganar cuota de mercado, está muy bien, pero también ayuda a los más vulnerables, porque son los más pobres los que sufren más de los monopolios, de los duopolios y los oligopolios, porque su modesta canasta de consumo se encarece 30, 40% por la falta de competencia. Y entonces es un caso típico en donde este nexo entre lo que es la productividad y el crecimiento y la parte de la inclusión se vuelve bastante evidente. Es un ejemplo de que tenemos que trabajar en los dos lados de la ecuación. Y es que estamos convencidos de que el crecimiento incluyente y sustentable debe ser el objetivo supremo de la nueva economía, de las nuevas políticas económicas. Nuevamente, no se trata de las teorías, se trata de la traducción de las teorías en políticas públicas que son las que realmente tienen efecto sobre las familias. Para avanzar en este sentido, es crucial contar con la contribución de las universidades, de los centros de educación superior, de estas que 42, Julio, 42 universidades que participan en el premio Tlacaelel. Es en las facultades de economía en donde se debe empezar a mejorar la economía, donde se deben modernizar las teorías y los conceptos, tomando en cuenta la complejidad de las economías, que como decía yo, se parecen a las personas, así de complejas son, pero también tomando en cuenta las complejidades de nuestras sociedades y de nuestros mercados. No es sencillo, pero es necesario, es indispensable. Es en las facultades de economía como las que ustedes estudiaron, en donde deben surgir los nuevos debates para incorporar la física, la estadística, la sociología, la psicología, la complejidad, los llamados espíritus animales que decía el Nobel Robert Shiller al análisis económico. Desde hace años, amigos, pues esto lo intuíamos, pero ahora ha quedado, yo diría, brutalmente evidente. La complejidad cultural e idiosincrática de un país como México, de nuestros mercados, es muy rica, es paradójica y es, por supuesto, sí en las escuelas de negocios y en las agencias de consultoría, en este caso consultores internacionales, va y debes un trago por el comercial, también tienen que participar en este cuestionamiento de la forma tradicional de hacer las cosas, en esta renovación intelectual del pensamiento económico. México no se puede quedar atrás, México no puede fallar. Desde hace años la economía mexicana goza de una estabilidad macroeconómica importante, se nota. Las finanzas públicas son disciplinadas, la política monetaria es responsable y es autónoma, pero la productividad y el crecimiento de México siguen siendo bajos. La mayoría de la población sigue viviendo en pobreza y o en vulnerabilidad. Y México sigue teniendo una de las desigualdades más altas del mundo. El ingreso del 10% más rico representa 20 veces el promedio del 10% más bajo, más pobre. ¿Y esto qué? Dice, bueno, pues es una cifra. Lo que pasa es que hace una generación
estas cifras eran como 50% más bajas. Y en el mundo, estas cifras son de 10, 10, 10. Quiere decir que en México estamos al doble de desigualdad que el promedio de la OCDE, cuando menos de la cual formamos parte. Y por otro lado, que al igual que la OCDE, hace una generación la desigualdad era de 7 veces y ahora es de 10. En México, pues era como de 15, ahora es de 20. Quiere decir, nos estamos moviendo a gran velocidad en la dirección equivocada, en términos de la equidad, en términos de la igualdad. Algo debe cambiar entonces. Y ustedes, jóvenes economistas, son los protagonistas de ese cambio. Deben ser los protagonistas de ese cambio. Los líderes de ese cambio, los economistas de ese cambio. Amigos, tanto los premiados como los que participaron y los que hoy nos acompañan, muchas felicidades por este premio. Julio, muchas felicidades por estos 40. No se te notan más que unos 39, ¿no? Necesitamos sus conocimientos, sus valores, su pensamiento crítico y su esfuerzo para lograr un México más justo y exitoso. La economía es el principal instrumento, y si no el principal, uno de los más importantes para lograrlo. Cuando utilicen este instrumento, mantengan la mirada fija en el progreso humano, en la justicia social y en la urgente necesidad de proteger a nuestro planeta, a nuestro medio ambiente. Recuerden las palabras de Rob Johnson, el director del Instituto para el Nuevo Pensamiento Económico, el INET, y que forma parte de este esfuerzo nuestro del NAEC. Dijo, cito, olvidar que la economía es un medio para servir un fin y no un fin en sí mismo, constituiría un fracaso de la imaginación, un fracaso de nuestro respeto y de nuestro afecto por la humanidad. Así es que, jóvenes, les estamos entregando el futuro. Nuestro futuro está en sus manos. Cuídenlo mucho. Gracias.